Saludos, Dios te bendiga. Bienvenido y bienvenida nuevamente a Tu Conexión 21, un podcast de estudio bíblico y teológico, pero con los pies sobre la tierra, precisamente porque estamos en el siglo XXI y tratamos de ver las perspectivas de este nuevo tiempo, de esta época. Esta noche compartimos con ustedes el episodio Viviendo bajo lo nuevo. Así que espero y esperamos todos que sea de gran bendición. Por favor, comparte este mensaje en las redes sociales, dale share, llévalo a cualquier amigo, amiga, compañero, porque sabemos que será una palabra de gran bendición para cualquier persona que lo pueda estar escuchando. Saludos, María, qué bueno poderte ver nuevamente aquí con nosotros. Y saludos, Pastor Xavier, Dios te bendiga. Saludos, bendiciones a toda nuestra audiencia. Para nosotros siempre es un privilegio poder conectarnos martes tras martes y que podamos reflexionar junto a cada hermana, importante que se encuentre. Por eso es que es importante que le invitamos, ¿verdad? Que nos escriban, nos dejen el mensaje, el saludo, a pesar de que esto que estamos transmitiendo ahora mismo es grabado. Nosotros nos conectamos martes tras martes para mantenernos en contacto y poder contestar y poder entonces interactuar los unos con los otros. Así que déjenos la petición, déjenos su comentario, déjenos su saludo para nosotros poder mantenernos. Deje su sticker, ¿verdad? Su reacción, me gusta, me encanta, para mantener. Y rápidamente dele share, dele compartir para que pueda mantener a otros y a otras conectados, para que también puedan recordar que todos los martes estamos transmitiendo para justo reflexionar sobre lo que está aconteciendo y sobre lo que es importante nosotros recordar en torno a lo nuevo. Y este tema, en esta ocasión, viviendo bajo lo nuevo, es algo que realmente comienza desde la experiencia que Jesús nace, crece y comienza su ministerio de establecer de forma radical, Pastor y María y audiencia, de forma radical algo nuevo, algo diferente, algo que realmente es lo mejor, pero que a la misma vez viene a cambiar y viene a transformar la manera acostumbrada que tenía el ser humano de ver las experiencias, ¿verdad? Y las maneras de acercarse a Dios, de tal forma que entonces Pablo, cuando se encuentra con Jesús, él mismo también ante lo nuevo comienza a causarle cambios y transformaciones en su manera de pensar, primeramente, que esto es importante. Las buenas nuevas comienzan a cambiar primeramente nuestros pensamientos, ¿verdad? Esa es la disciplina de llevar nuestra mente y someterla a la mente de Jesucristo, para guiados por el Espíritu Santo, y específicamente en el capítulo 4 de Efesios, que es el que estamos utilizando de preferencia para este tema, viviendo bajo lo nuevo, poder descubrir que es necesario, en mi entender, nuevamente retomar que cuando nosotros hablamos de las buenas nuevas del Evangelio, es necesario que mantengamos esto en mente en todo lo que vayamos a hacer. Así que en este capítulo 4, específicamente el verso 22 y 24, ¿verdad? De este capítulo 4 de Efesios, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Me encanta porque está hablando de lo pasado, esa manera pasada de vivir, esa forma diferente que se acomodaba a los deseos, a la carnalidad, a los placeres de esta vida, del mundo, a lo que prácticamente es fácil hacer. Pablo rápidamente establece que para hacer la diferencia, la distinción, hay que despojarnos. Pastor, y despojarnos quiere decir descartar, es enterrar,
es prácticamente deshacerse por completo. No es que a mitad, no es que más o menos, no es que queda descartado esos pensamientos, esas ideas y esa manera de vivir. Tan es así que pudiéramos decir que, mire, cuando uno cambia, sea porque añade algo de peso, ¿verdad? Algunas libras, o disminuye algunas libras, o pierde algún peso, uno rápidamente piensa en cambiar la percha, en cambiar toda la ropa, porque no puede uno utilizar la misma ropa porque su físico ha cambiado. Así que cuando uno llega a Cristo, cuando uno se conecta al corazón de Dios, comienza a entender que es necesario y entonces comienza a entender que despojarnos no es una experiencia prácticamente con condiciones, sino es drástica, es un pensamiento absoluto, es una disciplina que necesitamos entonces realizar para el bien personal y también para el bien de lo que nos rodea. Así que 3 cosas importantes. Despojaos. Es la invitación que Pablo nos invita a hacer y a mantener y a ser persistente en no volver a utilizarlo, en que quede descartado toda esa experiencia pasada, porque hago un señalamiento. A veces pensamos que en el momento de comenzar en lo nuevo, pensamos en el bautismo, en el perdón de pecado, y ya pues como esa experiencia ya pasó, no entramos en el pensamiento de la regeneración, que es ese proceso de cómo yo voy estableciendo día tras día ser mejor creyente, ser mejor discípulo o seguidor de Cristo, y cómo eso puede impactar en la vida de otros, cómo eso, el testimonio a través de mis acciones, es el mejor mensaje para la evangelización y el anuncio de las buenas nuevas. Así que es importante que ese despojarnos por completo se manifieste directamente con nuestra manera de hablar, pero también con nuestra manera de accionar hacia las experiencias de las relaciones y de los asuntos que ciertamente tenemos que lidiar día tras día. Y en medio de la experiencia, el versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Pablo, está hablando directamente que el paso más importante y significativo es la mente, es los pensamientos, para que entonces podamos vestirnos con ese racionamiento y ese entendimiento de tal manera que entendamos que estamos creados, fuimos hechos para actuar en la justicia de Dios, en lo que es y provee el porvenir de otros y otros. Así que es importante, Pastor y María y audiencia, que entendamos que todo esto Pablo lo establece para dejarnos saber que dentro de lo nuevo, de la experiencia de vivir bajo lo nuevo, es algo que es continuo, que es constante. Así que no podemos olvidar que despojarnos es algo que ciertamente no podemos, porque hay personas que a veces dicen, es que me hacen volver al viejo hombre y sacar la vieja criatura. Y yo creo que nosotros tenemos, ya que entender que en este siglo XXI, eso no es un pensamiento, una idea que debe estar, porque debemos guiarnos y someternos y sujetarnos al Espíritu de Dios. Pastor Héctor. Bueno, con relación a este tema, viviendo bajo lo nuevo, es sumamente interesante y nos hace reflexionar porque ciertamente, mira, estamos viviendo un tiempo nuevo ahora mismo, en el año 2020, por tantas cosas que estamos teniendo alrededor nuestro. Lo más reciente es una pandemia, y experimentamos lo que son cosas nuevas, tiempos nuevos, nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de cómo relacionarnos las personas, ¿verdad? Ahora está el distanciamiento social, nuevas maneras de cómo vamos a ir a hacer la compra, nuevas maneras de cómo vamos a ir a la iglesia, nuevas maneras de cómo nos vamos a divertir, ¿verdad? La parte recreativa, cómo se va a la playa, cuando tengamos que volvamos a un cine. Vemos tantas cosas nuevas, maneras que nos tenemos que adaptar, aceptar las condiciones y ver las cosas que nos hacen cambiar a nosotros. Algo que yo nunca había hecho era ponerme una mascarilla y
salir caminando por el pueblo, por cualquier lugar. Sí, cuando iba al hospital a visitar algún enfermo, pues nos las ponían y eso era unos minutos, 15, 20 minutos, como mucho 30 minutos en aire acondicionado y uno dejaba la mascarilla allí y seguía caminando, pero ahora uno sale y la tiene que tener todo el tiempo puesta. Esa es una nueva manera también de cómo salir y, y de desenvolverse, ¿verdad? En medio de la comunidad. Tantas cosas nuevas que estamos viendo en este tiempo y vemos cómo unos las pueden aceptar por su bien y por el bien de los demás, y podemos ver cómo hay otros que simplemente no las aceptan. No andan con la mascarilla, no tienen el distanciamiento social, le dicen que es en su casa y ya pasa y sigue paseando por todos los lugares. Tantas cosas, ¿verdad? Que aunque han ocurrido los cambios y se han dado las directrices para los cambios, mucha gente las sigue, pero siempre hay un grupo de personas que le cuesta seguir y te pueden dar mil razones, ¿verdad? Mil excusas y hasta cuesta debatir con ellos. Cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, de una persona, las cosas cambian. O sea, Cristo ha llegado de una manera especial. Hay poder, ¿verdad? En el Señor. El Espíritu del Señor tiene poder para cambiarlo todo. O sea, para una enfermedad, hacer sanidad sobre una enfermedad, pero también cambiar hasta los pensamientos, los complejos que tiene la gente, las crisis más íntimas del carácter, de la personalidad, de vivencias. Hasta ahí el Espíritu Santo del Señor llega y obra. Y este texto que compartimos hoy, que siempre es el pastor Xavier el que nos mete en problemas con sus temas, habla sobre la nueva vida en Cristo, pero esto no es ningún problema, ¿verdad? Esto es un gozo, hablar sobre la nueva vida en Cristo, porque lo podemos testificar y podemos dar fe de lo que verdaderamente el Señor hace en el ser humano, lo que hace en las personas, en las familias, en los matrimonios. O sea, tener una nueva vida en Cristo es algo que transforma totalmente. Como muy bien decía el pastor, ¿verdad? Se despoja uno de la vieja vida, de las viejas costumbres, del pasado que uno ha cargado hasta cierto punto de la vida, y Cristo ha llegado para libertarnos, para hacer una obra nueva, una obra distinta. Tanto que yo he predicado, ¿verdad? Sobre, aquí yo hago algo nuevo, o el Dios que cambia todas las cosas, aquí yo cambio todas las cosas. Y hay una bendición especial de parte de Dios en este tiempo, en esta época, donde aún la ignorancia que está en las personas, ¿verdad? Conforme al texto bíblico del Efesios 4, del 17 en adelante, la ignorancia, la dureza del corazón, a veces eso puede ser orgullo, la vanidad, ¿verdad? Que no permite que la persona sea transformada, que sea cambiada. El Espíritu Santo de Dios, o sea, la presencia de Dios llega y cambia los corazones. Y es bien interesante este texto bíblico, y cuando, ¿verdad? Nos exhorta y nos pide que quitemos ese viejo hombre que está comprometido entonces con los deseos pasados, deseos engañosos, ¿verdad? Y que nos impulsaban a vivir de una mala manera, a vivir de una manera pecaminosa, una manera que nos aleja de Dios, pero no solo nos aleja de Dios, sino que también nos hace daño a nosotros como personas, hace daño a nuestro entorno familiar y hace daño al prójimo, a cualquier otra persona en la comunidad. O sea que cuando obramos mal en contra de Dios, estamos obrando mal en contra de nosotros también, porque Dios ha querido lo mejor para nosotros. O viceversa, pastor. Sí, si yo obro mal sobre ti, estoy obrando mal hacia lo que representa a Dios y es Dios. Exacto, si obro mal en contra del prójimo, es pecado también. Y o sea, lo que queremos decir es
que tenemos que buscar la manera, ¿verdad?, de despojarnos de malos pensamientos, de malos deseos, de cómo actuaría la vieja criatura, ¿verdad? Los pensamientos del pasado. En Cristo Jesús somos una nueva persona, con una nueva mente, ¿verdad? La mente de Cristo, con un nuevo carácter. Así que tenemos la capacidad de ser renovados, ¿verdad? En el espíritu y nuestra mente, y ser vestidos, ¿verdad? Como esa nueva criatura, una criatura que ve justicia, una criatura que puede ver la santidad de la verdad. Y pues para algunas personas podrá sonar un poquito, no sé, complicado, algunas palabras que les pueden chocar, pero es cuestión de verlo con calma, es sentarse, analizarlo y verlo con calma. Mira, aquí habla sobre corromper, o sea, la corrupción, los deseos engañosos, ¿verdad? Que corrompen nuestro corazón. Esa es una palabra que se utiliza mucho, ¿verdad? En este tiempo, en esta época, sobre la manera en que se corrompen las instituciones, se corrompe una vida, se corrompe la comunidad, entran malas influencias. Cuando estamos en Cristo, no hay corrupción en nuestra vida. Podemos señalar corrupción gubernamental, pero mira, todo esto empieza con la persona, con el ser humano. O sea, las instituciones por sí solas no van a tomar acciones. Eso están compuestas por seres humanos, hijos e hijas de Dios, creación de Dios, que Dios ha querido y quiere obrar en sus vidas. Y las cosas que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Los deseos engañosos, la vanidad, el querer más, todos los deseos que quieren complacer la carne y que nos quieren complacer, nos impulsan a echar a Dios a un lado para tener esa satisfacción inmediata, ¿verdad? Que nos produce un acto engañoso de corrupción. Yo lo señalo como un atajo, ¿verdad? En la vida, atajos que son ilegales, ¿verdad? Que no son el proceder de Dios para querer beneficiarnos. Miren, si quien mejor conoce los beneficios para nosotros es el Señor, es Dios. Y nosotros nos queremos adelantar a recibir beneficios que nosotros hemos señalado o puestos como cosas importantes. Si Dios es el que conoce cuáles son las cosas importantes y verdaderas para nosotros. O sea, uno sigue profundizando y la búsqueda se hace aún más interesante y más intensa. Pero no nos debemos complicar la vida con esto. Tampoco nos vamos a ir a golpes intelectuales ni bíblico-teológicos. La realidad es que la nueva vida en Cristo nos beneficia a todos. Hermano, hermana que está escuchando, amigo que está escuchando, lo mejor que puede pasar en tu vida es que aceptes al Señor Jesucristo como Rey y Salvador de tu vida. Esto es dar el primer paso. Las cosas son paso a paso. La gente quiere llegar a la luna en 60 segundos o llegar a otro planeta en 60 segundos. Esos astronautas que viajan al espacio llevan años preparándose para ese momento. Y la obra que Cristo quiere hacer en ti es una obra que perdura, que es de largo alcance, de mucho tiempo, pero todo comienza cuando cada uno de nosotros, sin hacer mucho escándalo, ¿verdad? Sin hacer fanfarria ni un espectáculo, es cuando nosotros en la intimidad de tu vida, ¿verdad? Y con el corazón en la mano, te acercas al Señor y entregas tu vida a Él y das un espacio al Señor. Yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero ser una nueva criatura. Quiero nacer de nuevo. Para muchos sonará disparatado, sonará diferente, dirá no sé de qué estamos hablando o de qué están hablando. Sí,
La Biblia es clara en esto, o sea, la fe cristiana ha sido clara en esto y el Señor, cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, hay una oportunidad, es un renacer, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, que quedan todas atrás. Es como tomar entonces todo ese aspecto de tu vida negativa que te alejó de Dios, es echada al fondo de la mar, porque en Cristo Jesús hay un perdón especial. O sea, el Señor perdona todo. El Señor nos lava, ¿verdad? Con su misericordia, con su amor, la sangre derramada en el Calvario nos lava en este tiempo y nos hace dignos delante de su presencia. Así que mi exhortación inicial, y lo voy a volver a decir al final, es: la vida en Cristo es una vida nueva. Lo que se vive en este tiempo nuevo, lo que podamos vivir en este tiempo nuevo, vamos a vivirlo en Cristo Jesús. Vamos a entregar nuestro corazón al Señor, que nuestros días transcurran bajo el cuidado de Dios, que nuestra familia, mire, usted que está criando hijos, que tiene nietos a su alrededor, el mejor legado y regalo que usted le puede dejar para el resto de su vida a sus hijos y a sus nietos es hablarle del Señor, hablarle, sembrar la semilla, la buena semilla, ¿verdad? La palabra, dejarle un legado de fe, que esa persona, que ese niño, esa niña pueda por el resto de sus días reconocer que hay un Dios real y un Dios que está obrando. María, paso para que sigas hablando también, porque me quedo con esto yo. Bendiciones, Pastor Soto y Pastor Báez, y muchas bendiciones para todos los que están conectados. El tema que estamos tocando hoy, viviendo bajo la nueva vida, es un tema que es bien importante y saber, porque cuando la gente lo escucha, ¿verdad? A lo mejor está pensando una vida nueva o viviendo bajo la vida nueva, son las tecnologías, las cosas que están pasando ahora o lo que podemos obtener, pero en realidad una nueva vida es la vida en Cristo. Pero para tener esa nueva vida en Cristo hay que reconocer qué es ese viejo hombre. ¿Qué es un viejo hombre? Para poder despojarte de él y poder recibir ese nuevo hombre que es el que va a vivir, ¿verdad? En bendiciones, en abundancia, en su tranquilidad, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas y que provee al que le sirve. Así que ese viejo hombre no es nada más que el yo. Si lo vamos a definir así, es cuando utilizamos el yo de manera, ¿verdad?, para rebelde, es como una rebelión, y cuando se apodera esa rebelión de nosotros, pues nos convertimos, ¿verdad?, llevamos la desobediencia, no obedecemos a Dios. Y esa es la razón principal porque las personas se apartan de Dios y no siguen su camino, quieren seguir su propio camino y no el camino de Dios. Y esas son las cosas que puede traerle, ¿verdad?, consecuencia. Pero cuando vivimos una vida en Cristo y aprendemos a despojarnos de ese viejo hombre, las cosas se nos van a hacer más fáciles. Y toda situación, porque eso no quiere decir que se le va a ir todas las situaciones, siempre vamos a tener situaciones, pero se nos van a hacer más fáciles cuando tenemos el camino en Dios. Así que el yo es como decir la voluntad, ¿verdad?, no rendida o no servimos a Dios. Así que yo les invito a que dejen ese yo de ser egoísta, de siempre yo, primero yo, segundo yo, quiero hacer las cosas. Tenemos que empezar a ver la vida de otra manera, tenemos que pensar en nuestras familias, en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestros hermanos, nuestros compañeros. Tenemos que hablar de una manera diferente. Ahora que estamos viendo todo esto aquí, todo el tema, ¿verdad?, que están aumentando nuevamente los contagios, estaremos viviendo esa vida de viejo hombre y no estamos estableciendo un cambio total, no estamos aprendiendo de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, y a veces, como le dije ahorita al pastor, creo que a veces se está perdiendo la memoria de las consecuencias que nos puede traer esto cuando no somos
prudentes. Y parte de despojarnos de ese viejo hombre es trabajar con esa prudencia. Así que le dejo con el pastor Báez. Es importante establecer que este capítulo 4 ya viene de alguna manera desarrollándose la mente de Pablo, porque si uno lee el capítulo 2 de Efesios, versículo 10, en ese versículo 10 de Efesios 2, Pablo dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo está claro que Dios ha creado al ser humano para obras buenas, para experiencias de comunión. Tan es así que sabemos que Génesis, Adán y Eva, él los ubica en un lugar, les suple a sus necesidades y todo es en armonía y todo es en comunidad y todo es una integridad que la naturaleza, viendo que hoy en día una de las experiencias de lo nuevo, cuando yo entregué mi corazón al Señor, una de las predicaciones que habló a mi corazón, recuerdo, fue una que hablaba de cuidar la naturaleza, los recursos naturales, hablando, ¿verdad? Desde Génesis, cómo Dios creó y cómo la naturaleza habla de la gloria de Dios. Entonces vemos en estos días cómo personas van a la playa o a otro lugar y allí dejan desperdicios, dejan basura de una forma desmedida, contaminando, afectando la creación de Dios que nos dio para que la administráramos y la cuidáramos responsablemente, sabiendo que de esa manera logramos entonces promover y, ¿verdad? Y proveer para que las descendencias, ¿verdad? En un futuro puedan también gozar y disfrutar de esas bellezas que el Señor ha creado. Así que nosotros hemos sido creados para buenas obras. Y retornando y retomando la experiencia de Cristo es importante porque Pablo está claro que todo lo nuevo que hemos conocido es Cristo, es lo que ha hecho, lo que ha dicho, lo que ha establecido. Por eso es que en este capítulo 4 de Efesios podemos ver claramente que Pablo no se adjudica el ejemplo o el reflejo de sus acciones, sino más bien le adjudica la manera y lo que habéis oído acerca de Jesús. Así que vivir bajo lo nuevo, hay que considerar totalmente las enseñanzas de Jesús. Por eso es que él comienza en ese capítulo 4 diciendo, os ruego que viváis de manera digna de la vocación que habéis sido llamados. Nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús con toda humildad a vivir en ella, en mansedumbre, con paciencia. Esa palabra paciencia causa gran controversia en los cristianos. Yo no sé por qué. Tú le dices a un cristiano, a un creyente, a un seguidor de Cristo, mira, tienes que tener paciencia. No, no me digas eso, porque yo soy... Entonces, vemos que la palabra nos habla de la importancia, el valor que es vivir en paciencia, soportando los unos a los otros en amor. No es porque yo me siento obligado, no, es que hay que hacerlo en el principio del amor de Dios. De la misma manera que el Señor tiene paciencia con nosotros, tiene misericordia. El versículo 3 es más poderoso todavía porque dice, esforzados por perseverar la unidad del Espíritu. Efesios 4. Yo creo que es un capítulo que toda iglesia, toda comunidad en este tiempo, siglo XXI, debe leer, releer, escudriñar y buscar vivir en todo momento para entonces podamos testificar las grandezas, la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de nuestras acciones. Porque me encanta muchísimo, porque en ese mismo capítulo 4, añadiendo a los versos que el pastor Héctor habló del 17 en adelante, vemos que dentro de esa experiencia, el verso 20 de ese capítulo 4 de Efesios dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. O sea, Pablo está diciendo, mira, ustedes están viviendo de una manera que no fue la que escucharon ni la que ciertamente observaron a través de Jesús. O sea, esto que ustedes están haciendo es inaceptable. Y yo creo que tenemos que también las iglesias aprender, los líderes, a confrontar, a corregir, a llamar la atención. Yo creo que Pablo
diligentemente, de manera prudente, tiene que corregir, tiene que confrontar lo que está mal. Y yo creo que con el ay bendito, con pasando la mano, con que siempre hemos sido así, yo creo que no vivimos bajo lo nuevo. Y volvemos a retroceder a lo negativo, a lo contrario de lo que provee las buenas nuevas de salvación. Y yo creo que en el siglo XXI, viendo todo lo que está sucediendo, ahora también se añade a la pandemia, a los temblores, el racionamiento a algunos sectores de Puerto Rico, que eso también complica la cosa, como nosotros entonces también de alguna manera, sin adjudicar, ¿verdad? O señalar que el gobierno también ha tenido gran culpa en no cuidar los embalses, el no ser proactivo, ¿verdad? En poder corregir las deficiencias. No vamos a entrar en eso, pero sí como yo como creyente puedo aportar dentro de lo que he entendido, es mi responsabilidad como hombre, como mujer de Dios, como joven, como jovencita, como servidores de Jesucristo en esta tierra, como portadores, ¿verdad?, de las buenas nuevas de salvación, para que entonces nosotros podamos reflejar las buenas obras que Jesús mismo estableció con su vida. Tan es así que fue a la cruz como una obra salvífica por nosotros los pecadores, que prácticamente hemos olvidado que eso se repite una y otra vez en nuestras vidas cuando nos olvidamos de que Jesucristo yendo a la cruz nos permite una experiencia de redención, de regeneración, confiando en que nosotros podemos alcanzar, llegar a la estatura, ¿verdad? A ese modelaje de Jesús. Y por eso es que el versículo 21, el mismo capítulo 4 dice, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. ¿Sabes? Jesús es el ejemplo, es el modelo. O sea, no hay otro, no es el pastor Xavier, no es el pastor Héctor, no es María, no es otro hermano, no, el modelo a seguir, alcanzar en nuestra manera de vivir como iglesia, como comunidad de fe, como comunidad que testifica lo nuevo que Dios nos ha permitido ser en Él. Tiene que ser una experiencia real, tiene que ser una experiencia que ciertamente permita evitar que veamos la ira, oye, Pablo la señala claramente. Si vemos en este capítulo 4, Pablo no está hablando de lo que es vivir bajo la vieja manera, bajo el viejo hombre o la vieja experiencia, ¿verdad? Que nos dirigía cuando no conocíamos a Cristo, cuando no conocíamos enseñanza, la ira, el robo, la mentira, las malas palabras. Mire, hay gente que las palabras que dicen son o sea, que uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que diga una palabra así siendo creyente, siendo cristiano? Si la dice así en público, imagínate en privado, no lo quiero escuchar, porque esas son las experiencias que no deben suceder, que no deben pasar en este siglo XXI y que ciertamente necesitamos que nosotros podamos perseverar en la conducta que promueve una experiencia de santidad, que no es una religiosidad. La santidad está establecida claramente. Y mire, Jesús, si usted lo ve, los milagros, las obras, la justicia que enseñó, eso es santidad, eso es unción, eso es poder de Dios, eso es infinita gracia, eso es vivir bajo lo nuevo, y a eso necesitamos ciertamente cada uno de nosotros en todo lo que hacemos, afirmar para poder conectar a otros a vivir bajo lo nuevo que provee el Evangelio y el Señor Jesucristo. Pastor Héctor. Hay un ejercicio para esto que es el ejercicio de contraste. Tú hablaste muy bien que el modelo que debemos seguir es el modelo de Jesucristo. Uno tiene que contrastar su manera de actuar, ¿verdad? Sus acciones con lo que haría Jesús. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Qué es lo que aprendimos de Jesús en la Biblia, lo que nos enseñaron en la escuela bíblica, las predicaciones, los estudios bíblicos, el Jesús con a quien aceptamos en nuestro corazón, y tenemos que contrastar esos ejemplos. Si una persona ha aceptado al Señor, ¿verdad? Ya por años sabemos que esto es un proceso,
y no ha podido lidiar con el ejercicio del perdón, una disciplina espiritual. Los cristianos estamos llamados a perdonar y lo tenemos que contrastar, ¿verdad? Para poderlo entender con Jesús. ¿Qué haría Jesús? Pues Jesús es el modelo por excelencia de enseñarnos lo que es el perdón. Por su gracia, su maravillosa gracia, estamos vivos en este tiempo. Y también usted puede contrastar con el viejo hombre, ¿verdad? O la mujer del pasado. Su manera de actuar, su ética, su disciplina, sus acciones, sus palabras, usted las puede comparar cómo era su ética, sus acciones, sus palabras de hace 5 años, de hace 10 años. Si usted es exactamente la misma persona y Cristo llegó a su vida, pues hay que hacer unos ajustes, ¿verdad? Si hace 15 años usted no perdonaba a nadie, ¿verdad? Usted tenía la línea de pensamiento que el que me la hace me la paga, y conoció al Señor y han pasado 5 años, 10 años y todavía usted no perdona a nadie, pues hay una situación seria. Ahí usted tiene que contrastar quién es usted con relación a Cristo, al modelo, y quién es usted con relación al hombre que usted era, ¿verdad? La mujer, el ser humano que usted era en el pasado, porque nosotros tenemos que crecer a la estatura, a la medida de Cristo. O sea, nosotros estamos en un constante crecimiento y hermano, ese crecimiento no termina porque la estatura es la estatura de Cristo, que es la que estamos buscando. Son las cosas importantes, ¿verdad? Que tenemos que tomar en consideración. Ese tipo y todos debemos evaluarnos, autoevaluarnos, no por lo que diga otra persona, le puede ayudar, ¿verdad? La crítica o el consejo de cualquier otra persona, pero usted tiene la oportunidad de autoevaluarse y ver, miren, los últimos 5 años, cuánto yo he crecido en comparación a Cristo. Soy una persona que maneja la verdad, soy una persona que es honesta e íntegra con las finanzas. En mi lugar de trabajo soy allí una persona valiosa por mis valores y mis prácticas morales en mi comunidad, en mi vecindario, como esposo, esposa, como padre. ¿Qué cosas he mejorado, verdad? Uno tiene que estar en ese constante crecimiento que es vital para la vida del cristiano y como les dije anteriormente, siempre contrastando, comparando, ¿verdad? Con Cristo, que es el modelo, que muy bien el pastor Xavier lo dijo, y recordando quiénes éramos y quiénes somos ahora en este tiempo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje haciéndolo lo bueno. O sea, el que pecaba, que no peque más, que ninguna palabra de corrupción salga de su boca, sino que sea la buena palabra necesaria para la edificación y para dar gracias a Dios, ¿verdad? Para dar gracias al Señor. Miren, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta palabra a mí siempre me ha llamado la atención porque nos invita a que antes de que la noche termine o antes de que uno vaya a la cama, uno tiene que evaluar el día, ¿verdad? Pensar y ese coraje, ese sentimiento de amargura. Y no estoy diciendo que yo soy el más perfecto en esto tampoco, lo digo porque es una palabra que también me toca a mí como ser humano. Uno tiene que evaluarse y no llevar ese enojo al otro día. Uno tiene que dejar las cosas, ¿verdad? De no que echar vuestra ansiedad para afuera, despojarse, hay que despojarse. Claro, entonces nuestras cargas, nuestras situaciones, hay que dejarlas en las manos del Señor. Él es el que hace justicia, claro. Él es el que va a obrar, Él es el que va a hacer los milagros, ¿verdad? Él es el que va a transformar nuestra vida, si hay que transformarla o transformar la vida de otra persona.
yo no lo voy a hacer, ni Xavier, ni María, ni ninguna otra persona. Eso lo hace el Señor. Tenemos que entender eso, y esta palabra es fiel y verdadera. Nosotros creemos en la palabra 100% y nos basamos en lo que está establecido en la Biblia, y es palabra de sabiduría. Ciertamente somos nueva criatura en Cristo y tenemos que, como parte de ser esa nueva criatura en Cristo, comenzar, ¿verdad?, a entender y a vivir lo que dice la palabra de Dios, a aceptarlo en nuestra vida y comenzar a hacer esas transiciones que nos van a cambiar. Yo no le prometo a nadie aquí, porque eso no se le promete a nadie, que va a haber un cambio de un día para otro. Y la gente cristiana y los hermanos en las iglesias, las hermanas, tenemos que entender esto. Tenemos que asumir esto con madurez. El que está bregando con las personas y con la gente es el Señor y es el Espíritu Santo. Y si el Señor ha querido tomarse 5 o 10 años con una persona en hacer los cambios, lo hizo el Señor. Lo hizo el Señor entre esa persona. Nosotros somos facilitadores, somos agentes, siervos y siervas enviados por Dios para colaborar y para ayudar. Pero como siempre hemos dicho y como tantas otras veces lo hemos compartido aquí en este podcast, el cambio lo hace el Señor. La obra la hace Dios. Y en el proceso nosotros tenemos que imitar al Señor. Pastor. María, perdón. Para vestirse de ese nuevo hombre, debes de, como estaba diciendo el pastor Soto, debes despojarte de todo, debes dejar todo aquello que te molesta, que te incomoda, aquel coraje que tienes con esa persona. Tienes que empezar a perdonar y a perdonarte, porque no es perdonar nada más, también es perdonarse uno a sí mismo. Tienes que olvidarte de todos esos hábitos de orgullo, porque el orgullo a veces se convierte en algo negativo y no algo positivo. A veces somos tan orgullosos que no queremos doblar el brazo, ¿verdad? No queremos dar ese brazo a torcer, como decían nuestros padres o nuestros abuelos. No quiere dar el brazo a torcer. Pues a veces tenemos que dejar que ese brazo, ¿verdad? Se tuerza, aunque nos duela, para poder entonces tener las ganancias de las promesas que Dios nos da. Si tú no aprendes a soltar lo que te molesta, no vas a vivir en esa bendición que Dios te prometió, porque Dios te prometió algo, pero tú tienes que hacer tu parte para que esa promesa se realice. Pastor Báez. Mira, yo quiero ir ya de alguna manera dándole un puntillazo final a esta reflexión con los versículos 29 de este capítulo 4 en adelante, porque el pastor ha sido muy enfático, María también, en que Dios es el que cambia, Dios es el que... Pero tiene que haber una disposición de nosotros en querer cambiar. Y a veces yo veo mucha gente que no está interesada en cambiar, no tienen la disposición y quieren conformarse con sencillamente haber sido perdonado, haber sido, ¿verdad?, de alguna manera aceptados a través del bautismo o de la membresía de una iglesia, y llevamos tantos años de miembro, o somos fundadores, o he estado en tantos ministerios, o domino y conozco toda. Entonces, el proceso de crecimiento espiritual, el carácter de Cristo no se ha formado. ¿Sabe? Es un niño, una niña, inmaduro, inmadura, porque todavía por cualquier cosa se llena de enojo, se llena de ira, maldice, que vuelvo y repito, Pablo señala aquí claramente las cosas que se están manifestando en esta comunidad. ¿Sabe? Hay cosas que están presentes y usted las conoce, hermano y hermana, en su iglesia, las que usted hace, las que hace a escondidas, las que hace en público, las maneras, las formas, cada cual lo sabe, y el Señor también. O sea, el Señor, y yo creo, en Arroyo Habichuela le estoy dando a entender que hay un proceso, sí, de regeneración, un proceso donde todos estamos. Yo, el pastor Héctor, María, todos estamos en un proceso de crecimiento, pero yo estoy dispuesto a que cada vez que, ¿verdad?, entro en momentos de oración,
En un momento no estoy solamente pidiendo para que Dios me dé, estoy pidiendo para que Dios también me cambie, me quite, elimine, me arranque todo aquello como el pastor viene a... Mira, hay personas en la iglesia que ya mucho tiempo que no perdonan, que viven con un rencor, que pasó una situación hace 30 años y usted habla y las recuerdan y las viven como si estuviera pasando en ese mismo momento. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que está viviendo bajo lo nuevo siga teniendo experiencia bajo la manera pasada de vivir? Que Pablo aquí señala claramente, hay que vivir bajo lo nuevo. No es aceptable mantener. Y me gusta porque el versículo 29, este capítulo 4 dice, no salga de vuestra boca, estoy leyendo la versión Las Américas, ninguna palabra mala, sino solo, y a veces mala, a veces hablamos solamente palabras, ¿verdad? Y a veces hay expresiones de crítica, de menosprecio, de denigración, de mentira, que son palabras malas, que son expresiones ofensivas, porque mira, dice, sino solo lo que sea buena para edificación. Iglesia de Dios, hermano y hermana, hablemos cosas que son para edificación de la iglesia, cosas que son para construir experiencias sanas, saludables, mejores. O sea, lo que no edifica, mire, resérveselo. Manténgalo para usted, lléveselo al Señor, llévelo al altar, pero sencillamente no entendemos las palabras de Pablo porque, oye, no, mira, hay gente que porque han hecho algo de costumbre, no van a los estudios bíblicos, no entran a una predicación, van a la iglesia, van al templo, pero no tienen participación de ninguna de estas experiencias que son necesarias. No van a la escuela bíblica por la mañana. Hermanos y hermanas que llevan años en la iglesia, y lo estoy diciendo claramente como es, porque pasa, ¿sabes? Y entonces, después tú ves que toman parte. Hermano y hermana, yo creo que si usted no está siendo partícipe de las experiencias junto con los hermanos de manera colectiva, por más que usted vaya al templo, llegue temprano, se vaya tarde, usted está ausente de lo que está pasando a través del Espíritu Santo de Dios. Usted está ajeno, o sea, usted va por otro camino. No, porque yo hago y yo asisto y yo, mire, yo no sé, en este tiempo a veces yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a entender. ¿Sabe? Mire, si usted pertenece a una comunidad de fe, usted no debe estar yendo a otros lugares, a menos que sea por una ocasión especial. Pero yo a veces veo gente que son miembros de una iglesia que supuestamente van a otros lugares de forma continua. Entonces, vivir bajo lo nuevo es mantener claramente una disciplina que enriquezca el lugar donde yo pertenezco. Es como que yo vaya a la familia de Héctor, a la familia de María, y allí comparto las bendiciones, y allí entonces estoy ausente en la experiencia de mi familia. Y para los cumpleaños de Héctor y María, estoy allí celebrando con ellos, y para las experiencias de mi familia estoy ausente. O sea, eso es contradictorio. Así que yo creo que Pablo está hablando claramente de una comunidad. Esta es tu comunidad, esta es tu experiencia. Es importante que la edifiquemos, que participemos, que contribuyamos a lo que es que edifica, a lo que realmente enriquece, porque después de eso dice, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Mire, la gente está escuchando, la gente está viendo, la gente que está en el mundo está viendo cómo son nuestras experiencias, cómo manejamos las situaciones, cómo tratamos a los hermanos, cómo hablamos de ellos en nuestras experiencias y nuestras prácticas diarias. Y el versículo 30 me encanta, es poderoso, es necesario, dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, yo creo que aquí vivir bajo lo nuevo requiere una disciplina, Pastor Héctor, María y audiencia. Requiere un esfuerzo de nuestra parte. Dios quiere hacerlo. Dios siempre está dispuesto a hacerlo, a cambiar nuestra vida, a sanar nuestras heridas, a afirmarnos en medio de lo que está sucediendo, las tempestades, las turbulencias. Si tú estás atravesando, hermano y hermana que nos escucha, por un momento donde te dio coraje, donde te dio ira, eso es normal. A mí me da coraje, a mí me da ira, pero eso, como dice el pastor Héctor, no puede permanecer hasta el día de mañana ni más allá. O sea, tiene que morir en el nombre de Cristo.
tiene que resolverse. ¿Y cómo lo resolvemos? Yendo a Cristo. Señor, tengo esta situación, necesito que tú me ayudes a perdonar, a aliviar esta situación que siento, este coraje, esta ira, para que entonces vayamos, el Señor con su Espíritu Santo dirigiéndonos a acciones que realmente testifiquen su nombre. Pastor Héctor. Básicamente ya estamos recogiendo y la nueva vida en Cristo nos trae esos cambios significativos, ¿verdad? Que entendemos como un proceso, y muy bien entiendo lo que el pastor Xavier nos está hablando en este tiempo entre... O sea, hay que ser honesto con este tema. Hay personas que cambian con sinceridad, ¿verdad? Van paso a paso, pero hay personas que nunca han querido cambiar y han querido implantar. O sea, ya lo que tú estás exponiendo o compartiendo son personas que nunca han querido cambiar. Lo que yo entiendo es que quieren que la iglesia se parezca a ellos o la vida en Cristo se parezca a ellos, y han arrastrado costumbres y malas costumbres de la calle, ¿verdad? Su práctica, su vida diaria es la corrupción que hay en la calle, el, el- el truco, ¿verdad? El buscar la cosa a su estilo y a su manera. Y mira, esas son personas que nunca han querido cambiar y las tenemos en todos los lugares. Están en el gobierno, están en la empresa privada, ¿verdad? A veces son empresarios, y también los vemos en la vida de la iglesia. Y hay que orar porque son personas que necesitan aceptar al Señor, literalmente necesitan convertirse de sus malos caminos y experimentar y vivir nuevamente, ¿verdad? O vivir por primera vez lo que es la vida en Cristo. Yo entiendo que la persona que acepta al Señor y el Señor lo ha recibido en sus brazos y le ha dado una nueva oportunidad, es una persona que ha comenzado a cambiar. Unos más rápidos, unos más lentos, ¿verdad? Como decimos, puede tomar años, pero ciertamente hay personas que yo creo que el cambio nunca ha comenzado. Y no vamos a terminar esto con una nota triste ni controversial. Sí le podemos decir, estás a tiempo, endereza tus caminos, acepta al Señor como tu Salvador verdaderamente en tu corazón y comienza el cambio hoy y vive bajo lo nuevo. María, ¿tienes algunas palabras finales? Cuando aceptes a Cristo verás una total transformación en tu vida y sentirás esa bendición que tanto buscas y que en estos momentos quizás piensas que no la encuentras, pero está ahí al ladito tuyo. Solamente lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo. Mira, en esta oración que vamos a realizar para culminar, es importante que entendamos que quienes sometemos nuestras vidas, nuestros pensamientos al Señor para que los cambie, los transforme, salimos ganando. Tenemos paz, tenemos alegría, somos personas que realmente aprendemos a vivir en plenitud, a pesar de que el momento de amor sea difícil, que llegue la circunstancia, el tiempo de adversidad. Y por eso es necesario, y nosotros te invitamos a que vivir bajo lo nuevo es importante para tu vida primeramente y para la vida de los que te rodean. ¿Sabes? No queremos que vivas en coraje, en ira, en contienda, en rencor. Esas son unas experiencias que no edifican, que no te dan felicidad, que no te dan gozo, que no te dan alegría. Y nosotros, en tu Conexión 21, queremos que tú tengas la alegría del Señor, el gozo del Señor, que disfrutes cada día el nuevo amanecer, la tarde, el anochecer. Y eso es lo que nosotros deseamos que ocurra en tu vida. Por eso es que vivir bajo lo nuevo siempre va a ser mejor, estableciendo a Cristo Jesús como centro de nuestra vida y como canal, ¿verdad? Como camino a seguir, como ejemplo a alcanzar. Así que te invitamos que cada vez que tú puedas, esfuérzate a ser diligente, ser consistente con la vida que Cristo nos ofrece, que es hacer mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores madres y todo
que con eso, mejores hermanos, mejores amigos, mejores vecinos, mejores ciudadanos, para que podamos construir entonces desde este siglo XXI unas experiencias que realmente contribuyan a una experiencia de paz, de unidad y de bien para los unos y los otros. Así que en esta hora queremos orar para que el Señor responda a tu necesidad, responda a tu petición, para que te ayude en medio de los desafíos en los cuales nos encontramos, y que cada día tus pensamientos sean los de Cristo, que pueda esforzarte en ese experiencia de vivir bajo lo nuevo, a disfrutar aún en medio de los momentos en los que nos encontramos, y puedas ver la provisión de Dios en la vida de tus hijos y tus hijas y de todos tus seres queridos. Así que hagamos esta oración juntos. Te invito allí en tu casa, si estás cerca de tus familiares, te cojas de las manos, si es posible, cierres tus ojos, y allí también incluyas tus peticiones, que allí también junto a los tuyos, si puedas juntos hacer una rueda, de la manera que tú quieras hacerlo con los que tú estás allí contigo, pero hagamos esta oración juntos para que podamos todos disfrutar de lo nuevo que el Señor nos dejó a través de su Hijo Jesucristo, y que todavía está accesible para todos y todas en este tiempo, y que queremos que todos sean alcanzados por lo nuevo que el Señor quiere para nuestras vidas, comenzando con la salvación y luego con la afirmación de la vida eterna y de permanecer en Él hasta su venida. Señor, en esta hora te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre mío, porque una vez más hemos podido reflexionar sobre tu palabra, sobre este capítulo 4 de Efesios, como el apóstol Pablo nos hace una invitación clara a través de esta comunidad de Efesios para, Señor, vivir bajo lo nuevo, bajo los estatutos tuyos, bajo tus enseñanzas, bajo tu ejemplo, bajo lo que tú estableciste a través, Señor, de tus palabras. Gracias, Señor, porque hoy en día necesitamos experiencias en nuestras iglesias que nos edifiquen, que nos enriquezcan, Padre Celestial, que cada día contribuyan para que otros y otras se acerquen a ti por la manera que, Señor, ciertamente estamos, Señor, Padre mío, adorando tu nombre, Padre Celestial, porque este tiempo en los templos ha estado cerrados, Padre mío, la iglesia ha estado, Padre Celestial, enseñando, dando testimonio, dando ejemplo de lo que es, Señor, Padre mío, el servir, el darnos, Padre Celestial, en medio de esta experiencia, Padre mío, a escuchar a otros, a sentir empatía, a ser solidarios. Así que, oh Dios, Padre Santo y Padre bueno, permite que en esta hora, cada petición que han presentado mis hermanos y mis hermanas, cada asunto, Señor, que en esta noche traen ante tu altar, tú hagas tu perfecta voluntad. Y si hay que esperar, porque es que tú estás obrando, seas tú, Señor, dándonos la paz, la fortaleza para poder esperar confiadamente en ti. Así que gracias por la salvación que hoy otorga a aquellos, Señor, que se acercan a ti. Gracias por la sanidad que le otorgas a aquellos que están enfermos y enfermos. Gracias, oh Dios, Padre mío, por las cadenas que has roto en esta noche, Padre Celestial, y las que vas a romper, Padre mío, en estas ataduras de rencor, Señor, que ciertamente se han mantenido por tiempo, pero que en esta noche se rompen en el nombre de Jesús. Que en esta noche todo pensamiento, Señor, que no es tuyo, Padre mío, queda cautivo, oh Dios mío, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que ciertamente llegan los pensamientos, Padre mío, que traen tranquilidad, que traen bonanza, que traen descanso. Si alguno sufre de insomnio, oh Dios mío, se va en el nombre de Jesús, porque tú guardarás en completa paz en aquellos cuyo pensamiento persevera en ti. Que podamos perseverar en tu pensamiento, en tu amor, en tus bondades, en tu misericordia, y sobre todas las cosas, en el cumplimiento de tus promesas. Te damos a ti toda gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y a todas. Pastor Héctor, María, alegremente puedo decir que me he gozado, he disfrutado
nuevamente poder compartir con ustedes en esta noche, al igual que con toda nuestra audiencia. Hasta el próximo episodio. Recuerde seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Spotify y las diferentes plataformas buscando su Conexión 21. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Nos veremos la próxima. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre.